Hola, habitantes de la Tierra. Hoy quería resolver un problema de gravitación en el que el protagonista era Sagitario A estrella. Ya sabéis, el agujero negro gigante, supermasivo, situado en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Es un problema que apareció en la selectividad catalana en el año 2023, en junio de 2023. Y bueno, voy a empezar traduciendo el enunciado para los que no habléis catalán. Y a partir de ahí, pues ya lo iremos comentando. Dice así: el Premio Nobel de Física del año 2020 fue concedido a 3 científicos: Andrea Ghez, Reinhard Genzel y Roger Penrose. Comenta que Ghez es la cuarta mujer en la historia que consigue un Nobel de Física. Roger Penrose fue galardonado porque demostró que la formación de agujeros negros era posible en circunstancias reales. Hasta entonces se sabía que, bueno, eran objetos muy teóricos. Bueno, eran objetos teóricos que no había, bueno, se sabía que se podían formar, pero bajo unas condiciones tan estrictas que había serias dudas que se pudieran formar en el universo real. Y Roger Penrose, mediante una serie de teoremas, demostró que la formación de agujeros negros era posible en el universo real. O sea que las probabilidades de que existieran agujeros negros en el universo pues eran muy altas, según los conocimientos de física que teníamos. Bueno, que teníamos y que tenemos. Ahora, en aquella época, cuando lo demostró, no se había encontrado ningún agujero negro, no se había encontrado ningún objeto en el cosmos que cumpliera con las características de agujero negro, pero hoy en día ya sí. Hoy en día incluso tenemos imágenes de agujeros negros, tenemos detecciones mediante ondas gravitatorias y de hecho el protagonista de este problema pues es uno de los 2 agujeros negros supermasivos, 2, según que yo sepa, de los cuales disponemos imágenes. Bueno, esto de imágenes hay que explicarlo, imágenes de los alrededores inmediatos del agujero negro, digamos, ¿no? Bueno, total, que por este motivo, por demostrar que los agujeros negros pues eran realmente posibles, le concedieron el premio Nobel junto a Andrea Ghez y Reinhard Genzel. Además, Ghez y Genzel fueron galardonados por las deducciones sobre Sagitario a estrella. Deducciones que llevaron a cabo a partir de la observación de las órbitas de las estrellas que orbitan a este agujero supermasivo. Bueno, pues esta es la introducción del problema de selectividad. A partir de aquí dice, la gráfica adjunta muestra la intensidad del campo gravitatorio provocado por Sagitario A estrella en función de la distancia. Y aquí tenéis una gráfica en la que en el eje vertical tenemos la intensidad del campo gravitatorio, es decir, la aceleración de la gravedad en metros por segundo cada segundo, es decir, en metros por segundo al cuadrado. Y en el eje horizontal tenemos la distancia al centro de Sagitario a estrella. Fijaos que la distancia, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hay que multiplicarlo por 10 a la 13 metros, ¿eh? No os despistéis. Bueno, pues el primer apartado dice así, perdonad, dice, alrededor de Sagitario a estrella orbita una estrella llamada S2. Y pregunta, ¿cuál es el módulo de la velocidad de esta estrella cuando se encuentra a una distancia de 3 por 10 a la 13 metros? Este es el apartado A. Aquí ocurrió lo siguiente. Cuando yo leí el apartado A, pensé, un momento,
Vamos a ver, un momento. Aquí hay un error. Pensé, mm, la distancia a la que se encuentra un objeto que orbita alrededor de otro no determina su velocidad, a no ser que esté orbitando en órbita circular. Si la órbita es circular, entonces sí. Pero en un caso general, eh, no es así. Bueno, es un poco más complicado. A partir de los datos que nos dan, o sea, que es básicamente la distancia y la intensidad del campo gravitatorio, a partir de estos datos se puede deducir la velocidad si se supone órbita circular. Suponiendo órbita circular podemos deducir la velocidad muy rápidamente porque decimos, bueno, pues la aceleración centrípeta del objeto que está orbitando es la aceleración de la gravedad. Y como la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado partido por r, donde r es la distancia que le separa al objeto que orbita del centro del objeto que crea el campo gravitatorio, pues a partir de esta relación se puede encontrar la velocidad muy fácilmente. Pero claro, aquí hay un problema. Hay que suponer órbita circular. En bachillerato, suponer órbita circular no es ninguna barbaridad. En todos los problemas se supone órbita circular. La órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica, pero es muy poco elíptica, con lo cual suponerla circular, pues no es ninguna barbaridad, es una buena aproximación, de hecho. Pero aquí hay un problema. El problema es que esta estrella, S2, tiene una órbita muy elíptica alrededor del agujero negro. Tiene una excentricidad de 0,87. La excentricidad es el parámetro que mide el carácter elíptico de la órbita. Si la excentricidad es 0, entonces la órbita es circular. Y a medida que se va acercando a 1, pues la órbita es cada vez más elíptica. Bueno, total, que a mí este enunciado no me gustó, porque es verdad que podemos suponer órbita circular y no hay ningún problema. De hecho, yo creo que seguramente cuando hicieron el examen, pues aquí no lo pone explícitamente en el enunciado, pero avisaron a los alumnos que supusieran órbita circular porque es que no hay otra forma de hacerlo, supongo. Pero claro, es que en el caso de esta estrella la órbita precisamente es muy elíptica. Por lo tanto, a mí no me gustaba tal como estaba planteado. Y como S2 no es la única estrella que hay orbitando alrededor de este agujero negro, pensé en cambiar de estrella. Pensé, pues voy a corregirlo y voy a utilizar otra estrella que es la S13, que es otra de las estrellas que orbita alrededor de Sagitario A. ¿Cuál es el problema? Que estuve buscando datos sobre S13 y resulta que, bueno, pues también no tiene una órbita tan elíptica como S2, pero también es bastante elíptica. Me parece que la excentricidad es de 0,40 y pico, una cosa así. Es decir, también, bueno, pues es bastante elíptica. Entonces, claro, pues para cambiar a otra estrella, pensé en cambiar a S13 porque pensaba que su órbita era bastante circular. Pero cuando busqué los datos concretos vi que no era así, que tenía un acentuado carácter elíptico, y entonces pensé, no vale la pena cambiar una estrella porque su órbita es elíptica a otra estrella que también tiene órbita elíptica, pues nos vamos a quedar igual. Total, que no me gustaba. Y al final he corregido todo el problema de la siguiente manera. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis el problema corregido. La primera parte, la introducción, es igual. Aquí no hay nada que tocar, es simplemente una introducción con unos datos. Pero lo que era el primer apartado pasa a ser el apartado B. Y ya lo leeremos. En el apartado A, el primer apartado es este de aquí. Y dice lo siguiente. Ya veréis cómo los cambios van tomando sentido, ¿eh? Dice lo siguiente. El nuevo apartado A, ¿eh? Estoy aquí. Que nadie se despiste. Dice, calculad la masa de Sagitario A. Y dice,
¿A cuántas masas del Sol equivale? Y continúa. Puesto que Sagitario A es un agujero negro, ¿a qué distancia? Bueno, perdonad. Fins a una cierta distancia de ahí la velocidad de escapamiento es... Vale, exacto. Puesto que Sagitario A es un agujero negro, hasta una cierta distancia la velocidad de escape de Sagitario A es superior a la velocidad de la luz. Claro, es la característica de los agujeros negros. Hay un cierto volumen en el que si quisiéramos escapar del agujero negro no podríamos, porque tendríamos que movernos a una velocidad superior a la de la luz. Y por lo que sabemos, eso es imposible. La consecuencia de esto es que la luz tampoco puede escapar. Y por eso los agujeros negros reciben el nombre de agujero negro, porque en principio, no emiten luz, ¿vale? Los podemos detectar por los efectos gravitatorios que tienen a su alrededor y también por los efectos gravitatorios y los efectos que ejercen sobre las masas de materia que orbitan a su alrededor y que caen en el agujero negro, que emiten una radiación con unas ciertas características que delatan que ahí hay un agujero negro. Bueno, pues dice, calculad a partir de qué distancia esta velocidad, la velocidad de escape, es menor que la velocidad de la luz. Es decir, aquí nos están preguntando a qué distancia se sitúa el horizonte de sucesos del centro del agujero negro. Y nos advierten, hay que deducir la velocidad a partir de consideraciones energéticas. O sea, aplicando consideraciones energéticas. Vale, pues este sería el primer apartado. Y el segundo apartado, que es el apartado que he corregido, empieza igual que empezaba. Alrededor de Sagitario A orbita una estrella denominada S2, pero luego añado. A ver, aquí lo encuadro bien. Su órbita es muy excéntrica, tal como os he explicado. Tiene un coeficiente de excentricidad de 0,87. Teniendo en cuenta que su periodo orbital alrededor de Sagitario A es de 15,56 años, calculad cuánto vale el semieje mayor de la elipse, mediante la tercera ley de Kepler. Entonces, dice, utilizad la masa de Sagitario A que habéis deducido en el apartado anterior. Y continúa. Teniendo en cuenta que la relación entre el semieje mayor de la elipse y el periastro, es decir, el punto más cercano de la estrella al agujero negro, el punto en el que, siguiendo su órbita, va a estar más cerca del agujero negro, es esta relación de aquí, que es una relación muy sencilla, como podéis ver, simplemente el semieje mayor multiplicado por este coeficiente, donde Q es el periastro, es la distancia más cercana entre estrella y agujero negro. Y también teniendo en cuenta que la velocidad de la estrella en este punto viene definida por esta relación, y fijaos que esta relación no es nada extraña, porque si este término no estuviera, sería simplemente la velocidad que corresponde a un objeto en órbita circular. Lo que ocurre es que multiplicando por este término de aquí nos va a dar una velocidad un poco superior a la correspondiente a la que tiene un objeto en órbita circular, que es lo que tiene que ser, porque, claro, para que la órbita sea elíptica, la velocidad no puede ser la correspondiente a una órbita circular. El objeto tiene que tener un poco más de energía para poder alejarse del objeto alrededor del cual orbita hasta una distancia mayor que esta Q de aquí. Es decir, ha de tener una cierta energía cinética sobrante para poder escalar la pendiente de potencial hacia distancias que le llevan a distancias superiores. Bueno, total, que hay que utilizar esta relación de aquí. Ay, perdonad que cambio la función. Hay que utilizar esta relación de aquí. Muy bien. Nos piden que utilizando esta relación y utilizando esta relación de aquí, calculemos la velocidad máxima y la mínima
de la estrella en su órbita. Habrá que tener en cuenta que la velocidad máxima la alcanzará en el punto más cercano, recordad la segunda ley de Kepler, y la velocidad mínima en el punto más lejano, más alejado del agujero negro. Y dice, atención, tened en cuenta también la conservación del momento angular y que la distancia máxima se puede deducir conociendo el semieje mayor y la distancia mínima. Y ahora vamos a ver cómo se puede hacer todo esto. Bueno, pues vamos allá. Por cierto, se me ha olvidado comentar que todo esto que nos piden tenemos que hacerlo con los datos que nos dan, que son la constante de la gravitación universal, la masa del Sol y la velocidad de la luz. No hay más datos que esos. Y además nos advierten explícitamente en el enunciado del problema que tenemos que despreciar los efectos relativistas y considerar que la gravitación universal de Newton pues es válida. Cosa que ya nos podíamos imaginar, porque si no, a nivel de bachillerato, pues tampoco podríamos haber hecho mucho. Pero bueno, hay que ponerlo explícitamente, está bien ponerlo explícitamente, porque es verdad que en un sistema como este, pues va a haber efectos relativistas importantes. Pensad que si ya los hay en un sistema como el Sol-Mercurio, la precesión de la órbita de Mercurio, pues hasta que Einstein no enunció su teoría de la relatividad general, pues no se pudo explicar con precisión. Entonces imaginaos en un sistema de un agujero negro gigante alrededor del cual orbitan una serie de estrellas. Pues es de suponer que en un sistema así va a haber efectos relativistas importantes. Los vamos a despreciar y nos vamos a quedar con la teoría de la gravitación universal de Newton. Muy bien, y en este marco y con los datos que nos dan, que son los tres datos que acabo de mencionar, aparte del gráfico, ¿cómo se resuelve este problema? Muy bien, pues para empezar, vamos a deducir primero la masa de este monstruo. Y para deducirla, lo que vamos a utilizar es el gráfico que nos dan. Fijaos que a partir de este gráfico sabemos que a una distancia de 3 por 10 a la 13 metros, la intensidad del campo gravitatorio, es decir, la aceleración de la gravedad provocada por este agujero negro, es de 0,6 metros por segundo cada segundo. ¿De acuerdo? O sea, la intensidad, la G, a una distancia de 3 por 10 a la 13 metros, G es igual a 0,6 metros por segundo cada segundo. Muy bien. También sabemos que G, en el marco de la teoría de Newton, esta intensidad gravitatoria, la intensidad gravitatoria es igual a la constante de la gravitación universal por la masa del objeto que crea el campo dividida por la distancia al cuadrado, por la distancia a la que nos situemos al cuadrado. Muy bien, pues lo único que, con los datos que nos dan, que es el valor de la G, el valor de la R, y en los datos del enunciado nos dan el valor de la constante de la gravitación universal, pues lo único que tenemos que hacer es despejar la masa pasando el R al cuadrado multiplicando y la G dividiendo al otro lado. Fijaos, R está dividiendo, pues pasa multiplicando. Y la G, la constante de la gravitación universal, está multiplicando, pues pasará al otro lado dividiendo. Y nos queda que la masa de este agujero negro, del objeto que crea el campo gravitatorio a esta distancia, será igual a R al cuadrado por G dividido entre la constante de la gravitación universal. Sustituyendo los valores, fijaos, la R es 3 por 10 a la 13, elevado al cuadrado, no nos olvidemos del cuadrado que es importante, la intensidad del campo gravitatorio, es decir, la aceleración de la gravedad, será 0,6 metros por segundo cada segundo. Recordad que estamos trabajando siempre en unidades del sistema internacional. Y la constante de la gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11, en las unidades del sistema internacional. Muy bien, pues haciendo el cálculo, obtenemos un resultado como el que veis en las pantallas. 8, aproximadamente, la masa de este agujero negro será de aproximadamente 8,1 por 10 a la 36 kilogramos. Vale, o sea, es una auténtica barbaridad.
Pensad que el Sol, la masa del Sol, es de 1,99 por 10 a la 30 kilogramos. Por lo tanto, para contestar a la segunda pregunta, ¿a cuántas masas del Sol equivale la masa de este agujero negro? Pues simplemente tenemos que dividir la masa del agujero negro por la masa del Sol. Y obtenemos un resultado, este resultado que veis aquí, un resultado igual a 4,07 por 10 a la 6 masas solares. Es decir, en resumen, este agujero negro tiene aproximadamente unos 4 millones de veces la masa del Sol. Aproximadamente, ¿eh? Es decir, es como si dentro de este agujero negro hubieran comprimido 4 millones de soles. ¿Vale? La idea es esa. Muy bien. ¿Qué más nos piden? Me parece... Ah, sí, la velocidad de escape. Pues vamos a deducir la velocidad. Bueno, no, cuidado. Nos piden a qué distancia se sitúa el horizonte de sucesos. Lo que ocurre es que para encontrar esa distancia tendremos que trabajar con la idea de velocidad de escape, con el concepto de velocidad de escape. ¿Y qué es la velocidad de escape? Pues la velocidad de escape es la velocidad mínima que ha de tener un cuerpo para llegar al infinito. ¿Vale? O sea, imaginaos un cuerpo que esté moviéndose alrededor de este monstruo, de este monstruoso agujero negro, y nos preguntáramos ¿a qué velocidad tiene que moverse para no quedar atrapado en órbita alrededor de este agujero negro, para poder escapar a su influencia gravitatoria, idealmente hasta llegar al infinito. Pero cuidado, la velocidad de escape es la velocidad mínima, con lo cual hay que llegar al infinito con velocidad cero, porque, claro, como es la mínima necesaria para llegar al infinito sin energía cinética. ¿De acuerdo? Evidentemente, si tuviéramos una velocidad mayor a la velocidad de escape, pues también lograríamos escapar de la influencia de este agujero negro, pero llegaríamos al infinito, digamos, llegaríamos al infinito con una velocidad superior a cero. Es decir, aún nos sobraría energía para movernos a una cierta velocidad. La idea es esta. Entonces, obviamente dependerá del punto donde nos encontremos. Si nos encontramos más cerca, necesitaremos una velocidad mayor y si nos encontramos más alejados, pues una velocidad menor. Entonces, el enunciado nos pregunta a partir de qué punto la velocidad de escape es menor que la de la luz. Es decir, a partir de qué punto se puede escapar del agujero negro. Es decir, nos está preguntando a qué distancia se sitúa el horizonte de sucesos. ¿Vale? Exactamente. Nos está preguntando a qué distancia se encuentra el horizonte de sucesos del centro de Sagitario A. Muy bien, pues el esquema de todo es... ¿Cómo lo averiguamos esto? Bueno, pues con un esquema. Aquí hay que hacer un esquema en todos los problemas de física para facilitarnos la vida. El esquema es así de sencillo. Tenemos aquí el agujero negro, ¿de acuerdo? Y a una cierta distancia inicial tenemos una masa que queremos que escape del agujero negro. Una masa, un objeto, una nave, lo que sea. Muy bien. En esta situación inicial, la energía mecánica de esta masa, desde un punto de vista clásico, estamos aquí todavía en el marco de referencia leyes de Newton, o sea, física clásica. Desde el punto de vista de la física clásica, la energía mecánica de esta masa, situada a esta distancia del agujero negro, del centro del agujero negro, será la energía potencial menos la constante de la gravitación universal por la masa del agujero negro, por la masa que tenga este objeto, dividido entre la distancia, que aquí me doy cuenta de que me he olvidado de situar esta... Perdona tu momento, cosas del directo. Ya está, arreglado. Como os decía, me he dado cuenta que se me ha olvidado situar, o sea, poner este subíndice para aclarar que esta R inicial es esta R de aquí, o sea, esta distancia de aquí es esta de aquí. Y esta sería la energía potencial que tiene este objeto
en este punto de aquí. Muy bien. Y además, pues la energía cinética que tenga. La energía mecánica es la suma de la potencial más la cinética. Y la cinética será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y esta velocidad pues queremos que sea la velocidad de escape. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues este objeto ya apaga los motores, no tiene motores, o los apaga si los tiene, y se mueve por inercia en este campo gravitatorio. Esto es importante porque como no hay acción externa, es decir, los motores están apagados o no los tiene, o lo que sea, solo actúa el campo gravitatorio y por lo tanto la energía mecánica se tiene que conservar. En toda la trayectoria hasta el infinito, la energía mecánica se ha de conservar. Y esto es importante, será importante ahora dentro de unos segundos. ¿Cuánto vale la energía mecánica en el infinito? Pues la energía mecánica en el infinito será la potencial más la cinética, como antes. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, la energía potencial en el infinito, al dividir entre infinito, este término nos da 0. Y este término de aquí, el de la energía cinética, hemos dicho que como estamos buscando una velocidad mínima, llegaremos al infinito con una velocidad igual a 0. Por lo tanto, este término también será igual a 0. Con lo cual, la energía mecánica en el infinito será igual a 0. Muy bien. Entonces, incremento de la energía mecánica entre la situación inicial, que es esta de aquí, y la situación final, que es esta de aquí. El incremento de la energía mecánica entre estas dos situaciones, la energía mecánica al principio y la energía mecánica al final, es decir, energía mecánica final menos energía mecánica inicial, ha de ser 0, porque hemos dicho que en todo el trayecto solo actúa la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa y por lo tanto la energía mecánica no cambia. Con lo cual, este incremento debe ser igual a 0, este incremento es igual a esta resta y resulta que esta energía mecánica, la energía mecánica final, también es igual a 0. Con lo cual, nos queda que la energía mecánica ya en el punto inicial tiene que ser igual a 0. Esto, dicho con palabras, es: este objeto tiene una energía potencial negativa, ¿de acuerdo? Porque está a una distancia finita del objeto que crea el campo. Muy bien. Pues para liberarse de esa influencia gravitatoria, ha de tener como mínimo una energía mecánica 0, como mínimo. Por lo tanto, ¿y cómo podemos compensar esta energía negativa que tiene? Pues con una parte positiva que la aporta la energía cinética. Entonces, esto de aquí significa simplemente que la energía cinética tiene que compensar la energía potencial. Ya está, eso es lo que significa. Entonces, lo escribimos, ¿de acuerdo? Y aquí he vuelto a olvidarme del subíndice, lo escribimos y entonces lo único que tenemos que hacer aquí es despejar esta R de aquí. Despejar esta R de aquí y esta velocidad de escape, ¿cuál queremos que sea? La velocidad de la luz. Sabemos que para R superiores, la velocidad de escape... Ahora, si sustituimos aquí, vamos a ver si lo digo bien. Si sustituimos aquí esta velocidad de escape por la velocidad de la luz, obtendremos la distancia a la cual se sitúa el horizonte de sucesos del centro del agujero negro. Vale. Para cualquier distancia mayor, la velocidad de escape será menor que la de la luz. Eso es lo que nos pide el enunciado. Muy bien, pues vamos a despejar a partir de aquí la R. Fijaos, lo único que hago es pasar este término al otro lado. Entonces la M pues se simplifica. Y fijaos, la R está dividiendo, pasará multiplicando. La velocidad de escape quedará multiplicando, pasará dividiendo. El 2 está dividiendo, pasará multiplicando al otro lado. Y nos queda que R vendrá dado por esta expresión de aquí. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir
como os decía, esta velocidad de escape por la velocidad de la luz, aquí la tenéis, fijaos, he sustituido por la velocidad de la luz. No os olvidéis del cuadrado, que ya me conozco yo estos fallos, ¿vale? La constante de la gravitación universal por 6,67 por 10 a la menos 11, y esta masa es la masa que hemos deducido hace un momento, ¿de acuerdo? Y entonces, si hacemos esta operación de aquí, como resultado nos da que el horizonte de sucesos está situado a 1,2 por 10 a la 10 metros del centro del agujero negro. Entonces, para distancias superiores a esta distancia, la velocidad de escape será menor que la de la luz, que es lo que nos pedía el enunciado. Encontrar la distancia a partir de la cual la velocidad de escape será menor que la de la luz y, por lo tanto, habrá esperanzas de escapar de la influencia gravitatoria del agujero negro. Fijaos que el centro del agujero negro, el núcleo de la singularidad, estaría situado aquí, en este esquema que he dibujado, estaría situado aquí en el origen de coordenadas, y a su alrededor pues hay toda una zona, que es propiamente el agujero negro, que no puede escapar nada, ni siquiera los rayos de luz. ¿Vale? Y a partir de esta frontera, bueno, pues un poco más allá de esta frontera, pues ocurren fenómenos físicos de mucha intensidad, muy energéticos, muy interesantes, que son los que nos permiten la detección del agujero negro se puede hacer a partir de sus efectos gravitatorios en los alrededores. Pero además, por los fenómenos que ocurren cerca de la frontera, cerca del horizonte de sucesos, pues podemos obtener imágenes de esos alrededores o imágenes, en cierta manera, del agujero negro, ¿no? O sea, el agujero negro en sí no permite escapar los rayos de luz, por lo tanto no podemos hacer una foto directamente, pero sí podemos hacer una foto de sus alrededores, porque el jaleo que provoca sus alrededores es muy fotografiable. Bueno, pues ya está. Este es el final del primer apartado. Ahora pasaremos a resolver el apartado B. Bueno, pues vamos allá con el apartado B, en el que lo primero que nos piden es que calculemos el semieje mayor de la órbita elíptica de la estrella S2. Muy bien, pues para entender lo que nos están pidiendo, lo primero que tenemos que recordar es qué es el semieje mayor de una elipse. El semieje mayor de una elipse, aquí he hecho un dibujo de una elipse en el que he marcado el diámetro mayor y el diámetro menor. Y como podéis ver, el semieje mayor es la mitad del diámetro mayor. Recordad que el objeto que crea el campo gravitatorio a su alrededor, no se sitúa en el centro de la elipse. Se sitúa en uno de los focos de la elipse. Es justamente eso lo que significa esta A estrella de aquí, que Sagitario A estrella está desplazado del centro hacia uno de los focos. ¿De acuerdo? Entonces, la estrella S2 orbita alrededor del agujero negro según una órbita elíptica, y el semieje mayor de esta órbita elíptica vendría a ser este tramo de aquí. Muy bien. Para resolver este apartado también será necesario recordar que en este punto de aquí es cuando el objeto que orbita alcanza la máxima velocidad, que sería el periastro, y en este punto de aquí es cuando el objeto que orbita se mueve a una velocidad menor, a una velocidad mínima. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos allá. La tercera ley de Kepler lo que nos dice es que el periodo de la órbita al cuadrado es directamente proporcional al semieje mayor de la órbita al cubo. Entonces, claro, este símbolo de aquí
significa que es proporcional. Esto significa que aquí hay una constante de proporcionalidad. Si queremos sustituir ese símbolo por un igual, tenemos que escribir aquí una constante. Muy bien, pues dentro de esta constante está la masa del objeto que crea el campo, es decir, la masa de Sagitario A. Es una masa que hemos deducido en el apartado anterior. Bueno, pues para deducir la expresión exacta de esta constante se puede hacer mediante una órbita circular y tener en cuenta que esta deducción pues es válida también para la conclusión a la que se llega en esta deducción de órbita circular es válida también, con muy pocos cambios, para la órbita elíptica. Y la conclusión es esta de aquí. El periodo al cuadrado es igual a este parámetro de aquí, esta constante de aquí, que, bueno, como podéis ver es 4pi al cuadrado dividido por la constante de la gravitación universal por la masa de Sagitario A y multiplicado por el semieje mayor al cubo. Aquí, si hiciéramos una deducción muy rigurosa, veríamos que en lugar de la masa de Sagitario A, tendríamos la masa de Sagitario A más la masa de la estrella S2. Pero esta masa de aquí, por ser órbita elíptica, pero esta masa de aquí la podemos despreciar frente a la masa de Sagitario A y lo único que tenemos que hacer, a partir de la deducción de órbita circular, es sustituir el radio de la órbita circular por el valor del semieje mayor y ya está. De hecho, Kepler enunció su ley para órbitas elípticas directamente y la enunció hablando de, bueno, diciendo que el periodo al cuadrado era proporcional al semieje mayor de la órbita elíptica al cubo. Lo que ocurre es que en bachillerato, como se suele trabajar con órbitas circulares, pues directamente este semieje mayor pues se sustituye por el radio de la órbita y ya está. Aquí, como estamos trabajando con una órbita elíptica, mantenemos el semieje mayor. Es lo primero que nos piden. ¿Cuánto vale este semieje mayor? Pues lo único que tenemos que hacer es despejar. Para despejar, todo este término de aquí, que está dividiendo, pasará multiplicando. Aquí lo tenéis multiplicando al periodo al cuadrado. Y este término de aquí, que está multiplicando, pues pasará dividiendo. Y aquí lo tenéis dividiendo. Y luego, para despejar este cubo, pues hay que hacer la raíz cúbica de todo esto. Si sustituís los valores correspondientes, llegamos a... bueno, cuidado, aquí el periodo nos lo dan en años. Hay que pasarlo a segundos, ¿eh? No os olvidéis de ello. Y tampoco os olvidéis el cuadrado, ¿eh? Pues si sustituís todo y hacéis bien la operación, llegáis a la conclusión de que el semieje mayor es igual a 1,49 por 10 a la 14 metros, aproximadamente, ¿eh? A partir de esto, a partir del semieje mayor, y aplicando este dato y esta relación, llegamos a la conclusión de que el periastro, que vendría a ser esto de aquí, el periastro, la distancia mínima de la estrella S2 al agujero negro, es igual a 1,93 por 10 a la 13 metros. Bueno, pues ya está. ¿Qué más nos piden? Pues a partir de todo esto nos piden que calculemos la velocidad mínima y máxima. Como he dicho antes, la velocidad máxima será la que tenga la estrella en el punto de máxima aproximación al agujero negro, que es la velocidad en el periastro, y que nos dan su expresión. O sea, fijaos, a ver, perdonad, que he perdido la pantalla, aquí la he recuperado. Fijaos que nos dan la expresión de la velocidad, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer, en lugar de ponernos nerviosos, es sustituir los datos que acabamos de obtener. Este nos lo dan en el enunciado y este lo acabamos de calcular. Por lo tanto, y esta masa la hemos calculado en el apartado anterior. Sustituimos, fijaos, el periastro está aquí sustituido, la constante de la gravitación universal está aquí, la masa del agujero negro está aquí y la excentricidad está aquí. Y
sacamos raíz cuadrada. Ya sabéis que las raíces se pueden expresar como exponentes fraccionarios. Una raíz cuadrada se puede expresar como un exponente, un medio, ¿eh? No olvidéis estos detalles. Si hacéis todo este cálculo, llegáis al resultado de que la velocidad en el periastro, es decir, la velocidad máxima de la estrella, será igual a 7,24 por 10 a la 6 metros por segundo. Es decir, aproximadamente, es un poco mayor de 7.000 kilómetros por segundo. ¿Vale? Esta es la velocidad máxima porque el periastro es el punto más cercano de la estrella al agujero negro. Y por la segunda ley de Kepler ya sabéis que cuando el objeto que orbita está más cerca del objeto que crea el campo, pues es cuando se mueve a mayor velocidad. Muy bien. Y ahora, ¿cómo encontramos la velocidad mínima? Para empezar, la velocidad mínima, ¿cuándo se produce? Pues la velocidad mínima se produce en este punto A, que es el apoastro, ¿no? El punto más lejano de la órbita al agujero negro. Cuando la estrella pase por este punto, en su órbita alrededor del agujero negro, se moverá a una velocidad menor que la que acabamos de calcular, y no solo menor, sino mínima. Porque, bueno, recordad que, claro, aquí es la velocidad máxima, pero cuando empieza ya a alejarse del periastro, todos estos puntos les corresponde una velocidad menor que la que tenían en el periastro, hasta llegar aquí al apoastro, que es cuando tiene la velocidad mínima. Y a partir de aquí vuelve a caer en el pozo de energía potencial, y al ir cayendo, ¿qué le pasa a un objeto cuando cae en un pozo gravitatorio? Que se va acelerando, ¿no? Pues se va acelerando todo este trayecto, va acelerando, va acelerando, va acelerando, llega a la velocidad máxima y entonces ya vuelve a subir, va frenando, va frenando, va frenando, llega a la velocidad mínima y vuelve a caer, aumentando su velocidad y vuelve a empezar el ciclo. Bueno, muy bien, pues ¿cómo averiguamos la velocidad mínima? Pues la velocidad mínima, aprovecharemos que el momento angular es constante a lo largo de toda la órbita y nos permitirá calcular cuál es la velocidad mínima en este punto. Porque fijaos que en este punto, en el periastro, el vector de posición es perpendicular a la velocidad. Y en este punto, en el apoastro, el vector de posición también es perpendicular a la velocidad. Y esto nos permitirá simplificar nos permitirá calcular el módulo del momento angular. Bueno, tendrá una expresión matemática muy sencilla y nos permitirá calcular la velocidad en el apoastro de una forma muy sencilla. Recordad este dibujo, ¿eh? O sea, sobre todo este ángulo aquí, ¿eh? Este ángulo de 90 grados. Vamos allá. Venga, el momento angular tiene esta expresión de aquí, es el producto vectorial del vector de posición por el vector momento lineal. Entonces, el vector momento lineal se puede expresar como la masa por la velocidad, y esto para fuerzas centrales es constante. Además, bueno, podéis decir para fuerzas centrales es constante, y como el sistema, el sistema de dos cuerpos que forman el agujero negro y la estrella S2 no es un sistema que podamos considerar aislado, porque hay influencias de otras estrellas cercanas y, bueno, de una serie de distribución de masas que ahora no vienen a cuento. Pero da igual, porque como la fuerza gravitatoria es una fuerza central, pues entonces el momento angular se tiene que mantener. El momento angular asociado a esta estrella S2 alrededor del agujero negro se tiene que mantener constante. Entonces, en este punto, en el punto A, el valor del momento angular será este de aquí. Pero claro, el producto vectorial, el módulo del producto vectorial es el módulo de los dos vectores multiplicado por el ángulo, por el seno del ángulo que forman. Y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, nos queda que el módulo del momento angular es este que tenéis aquí en las pantallas. La masa de la estrella por el vector de posición RA, que es este de aquí. Es lo que he dibujado antes, es este de aquí.
¿vale? Esto sería RA, ¿vale? El módulo multiplicado por el módulo de la velocidad, ¿de acuerdo? Y como este vector forma un ángulo de 90 grados con este vector que es la velocidad en este punto, y este es el vector de posición en este punto, como forman un ángulo de 90 grados, pues entonces este producto vectorial, el módulo de este producto vectorial es esto de aquí, y ya está. Y en el punto P, ¿qué pasa? Pues pasa lo mismo, pero con RP y V sub P, en lugar de RA y V sub A. Y sabemos, por conservación del momento angular, que L sub A ha de ser igual a L sub B. O sea, se tiene que mantener constante a lo largo de toda la órbita y en especial en estos dos puntos. Pues, ¿qué hacemos? Pues igualamos la expresión del momento angular en el punto A con la expresión del momento angular en el punto P. Entonces la masa de la estrella se elimina, no nos importa la masa de la estrella, y llegamos a la conclusión que la velocidad en el punto A tiene que ser igual a la velocidad en el punto P, pero multiplicada por este coeficiente entre los módulos de los vectores de posición, o sea, entre las distancias, vamos. Y ahora viene la pregunta del millón. Sabemos que, voy a acercar un poco, sabemos que R sub P es Q, es la distancia en el periastro. Esta R sub P de aquí es lo que hemos llamado Q. Y R sub A, vaya, me ha vuelto a cambiar a la goma, un momento, ya está. Y R sub A, bueno, pues fijaos que para R sub A es todo esto de aquí. Y todo esto de aquí, ¿cómo lo podemos calcular? Pues fijaos que R sub A será 2 veces el semieje mayor, menos el periastro, menos la Q. Esto de aquí es R sub A. ¿Vale? Muy bien. 2 veces el semieje mayor menos el periastro. Pues sustituimos esto aquí y esto aquí. Y nos queda esta expresión de aquí. Bueno, aquí ya lo único que nos queda es sustituir los valores que hemos deducido anteriormente en este mismo problema. La Q habíamos dicho que era 1,93 por 10 a la 13 metros. La A es 1,49 por 10 a la 14 metros. Pues sustituimos esos dos valores aquí. La velocidad en el periastro la acabamos de calcular, también la sustituimos. Y si realizáis los cálculos, pues obtendréis este resultado. Unos 500 kilómetros por segundo. Y esta será la velocidad mínima, tal como nos pedían en el enunciado. Y ya está. Ya hemos acabado. Bueno, antes de finalizar el vídeo, bueno, en fin, me gustaría hacer un comentario para intentar visualizar, para que todos intentarais visualizar un poquito mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de objetos estelares situados a miles de años luz de donde vivimos, y en el caso del agujero negro de millones de masas solares, y en el caso de la estrella S2 pues debe tener entre 10 y 15 veces la masa del Sol. O sea, estamos hablando de auténticos gigantes galácticos. He visto una imagen en la Wikipedia que antes de acabar el vídeo quiero mostraros. Bueno, decía, de auténticos gigantes galácticos que, fijaos además a qué velocidades se mueven. O sea, la estrella, la velocidad máxima son 7.000 kilómetros por segundo, que es una fracción que empieza a ser apreciable, una fracción apreciable, bueno, no es una fracción muy grande de la velocidad de la luz. Recordad que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, pero bueno, 7.000 kilómetros por segundo no está nada mal. O sea, aquí va a haber efectos relativistas seguro, vamos. Y la velocidad, incluso la velocidad mínima, que son 500 kilómetros por segundo, pues pensad en un monstruo de 10 veces la masa del Sol moviéndose a esta velocidad e intentad imaginaros las energías implicadas en un proceso así. Bueno, como decía, hay una imagen que he visto en la Wikipedia que
no puedo acabar el vídeo sin enseñárosla, que es esta de aquí. Todo esto que hemos calculado es en aproximación newtoniana. Yo os invito a que sigáis estudiando física e intentéis repetir todos estos cálculos, pero utilizando la teoría de la relatividad general de Einstein. Pensad que este trabajo pues se llevó un premio Nobel. Me parece que en el año 2020, ¿no? Hemos dicho. O sea que es un esfuerzo que merece la pena, no por el premio, sino porque nos ayuda a visualizar mejor el universo en el que vivimos. Bueno, hay gente que cuando les hablas de estas cosas tienen miedo, les entra miedo. Yo hasta cierto punto lo entiendo, porque realmente es sobrecogedor. Las inmensidades cósmicas que nos rodean, a un ser humano que es un ser diminuto y frágil, pues es normal que le provoquen miedo. Pero al mismo tiempo, pues también provocan una reverencia y un asombro que, bueno, no podemos... al menos yo no quiero perdérmelo. Fijaos que, bueno, lo que os decía, la imagen, fijaos que esta imagen es una ilustración de parte de la órbita de esta estrella, en su punto más cercano al agujero negro, en el periastro, precisamente, el punto en el que alcanza la máxima velocidad. Si hubierais pasado estos 7.000 kilómetros por segundo a kilómetros por hora, os hubiera dado que es un poco más de 25 millones de kilómetros por hora. ¿Vale? Y bueno, y ya está. Como os decía antes, hace unos segundos, os animo a que superéis a Newton, sigáis estudiando física y os adentréis en los misterios, os adentréis más profundamente en los misterios del universo de la mano de Einstein, porque recordad siempre que si esto os ha parecido difícil, si gracias a este problema tenéis la sensación de que os estáis esforzando mucho, ya veréis cuando os empecéis a esforzar de verdad lo bien que os lo pasáis. Hasta la próxima.